Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos al canal y a un nuevo video que estuve esperando mucho por la temática que es tan importante en lo referente a lo que es nuestra función como iglesia y sobre todo en este tiempo, post pandemia, pero también en medio de una posmodernidad que va avanzando tremendamente con muchísimas características que de alguna manera nos desorientan como iglesia para saber cómo llevar adelante reuniones que sean, por supuesto, edificantes y también desde el punto de vista de elaborar una autocrítica que sea realmente productiva al momento de pararnos como iglesia frente a la sociedad para dar nuestro mensaje y seguir avanzando en la edificación y en la enseñanza de la palabra de Dios de un modo efectivo. Hoy estamos con Lucas Magnin, que, bueno, él desde España, yo desde Argentina, pero somos los dos argentinos. Lucas, ¿cómo estás? Presentate, por favor. ¿Cómo andás, Rodo? Un gusto saludarte, un gusto ser parte también de tu canal. Muchas gracias por la invitación y les mando un abrazo grande a todos los que nos están viendo, nos van a ver de acá un tiempo. La verdad me pone muy contento que podamos tener este espacio de diálogo. Bueno, excelente, excelente. Lo bueno es que podamos llevar adelante el conocimiento sobre todo de dos libros que fueron y son actualmente dos trabajos que han traído un modo de pensar la iglesia y repensar el punto de cómo comunicar el mensaje y cómo plantear las reuniones y actividades para jóvenes. Bueno, contanos vos y en principio hablemos del primer libro, que es Cristianismo y Posmodernidad, que es el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Donde allí dice la rebelión de los santos, ¿no? Donde aparecen palabras que ya son raras, que estén juntas, ¿no? Santidad, rebelión, es como que, bueno, llama mucho la atención y sobre todo a mí, en particular, Lucas, me llamó la atención, fíjense el detalle, todos los personajes que hay ahora en la pantalla, desde un Cristo, bueno, allí muy a lo católico, y personajes históricos, actores, bueno, pensadores, intelectuales. ¿Cómo surge esa idea y hacia dónde vamos con cristianismo y posmodernidad? Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, no es mi primer libro en absoluto, pero sí el primero que saqué con editorial CLIE, y el libro salió en el año 2019. Y pensando un poco la tapa y pensando el nombre y cómo... A ver, es un libro bastante particular en relación con quizás otras cosas que se publican dentro de editoriales cristianas. Es un libro un poco extraño. Generalmente tenemos la tendencia a ver los libros de edificación cristiana más desde una perspectiva estrictamente formativa, argumentativa, teológica, o en su defecto a partir de una línea más pastoral, más devocional. Y este es un libro raro en el sentido de que está compuesto por 24 ensayos que hablan de temas muy diferentes unos que otros, y que además están escritos con un tono bastante literario, digamos, bastante poético. Yo soy primero poeta, entonces de alguna manera está presente esa metarreflexión sobre la forma de escribir, la forma de pensar, la forma de hablar, y es un libro que no intenta encerrarse en el propio dogma o en la propia experiencia de fe, sino que más bien es un libro con las orejas muy abiertas, que está escuchando las voces y los ruidos que vienen de todos lados, y por eso la tapa, pensándolo un poco, dijimos, necesitamos que estén presentes todas las voces que implícita o explícitamente participan en un libro como este. Y obviamente dejamos un montón afuera, pero para citar así muy rápidamente, lo tenemos a Foucault, está Nietzsche, está Marx, está Freud, está Bonhoeffer, está Humberto Eco, Elche, Evita, Borges, Bob Dylan, Elvis, Derrida, C.S. Lewis, Martin Luther King, hay memes, hay un poco de todo, ¿no? La idea era como poder combinar una mezcla de historia del cristianismo y del pensamiento cristiano, presencia de la cultura popular y de algunos debates de época que son constantes en una época como la que vivimos nosotros, ¿sí? Que tenga como esta dimensión del debate epistemológico, el debate filosófico de la posmodernidad. Generalmente, cuando dentro de la iglesia se escriben libros sobre la posmodernidad, usualmente, no siempre, pero usualmente la propuesta es: la posmodernidad es todo lo que está mal, y por lo tanto es nuestra enemiga en todos los sentidos posibles del término, ¿no? Entonces, como es nuestra enemiga, nosotros tenemos que presentar una batalla. Y a mí me resulta francamente desconcertante una actitud como esa ante un tiempo histórico, que como tiempo histórico es diferente pero igual a cualquier otro. Generalmente la gente se termina agarrándoselas con la posmodernidad y se termina enojando con la posmodernidad,
pero no para defender el cristianismo, sino para defender una época moderna, que son cosas completamente diferentes. Y sinceramente la búsqueda de la reflexión cristiana tiene que ser en la búsqueda de un cristianismo que es contemporáneo, pero es eterno, ¿no? Y que de alguna manera esta tensión que vos decías recién entre la rebelión y los santos, a mí me gustan mucho los oxímoron, es decir, estas frases como ruido ensordecedor, y que de alguna manera presentan una paradoja, ¿no? Porque decimos, sí, los santos lo imaginamos como personas que prácticamente no tienen voluntad, algo cercano a un monje tibetano que está metido en la montaña, que no tiene ningún tipo de interés en lo que pasa en la realidad, y diríamos, pocas cosas están más lejos del concepto de rebelión. Y sin embargo, encontramos constantemente en el Nuevo Testamento y quizás sintéticamente en Romanos capítulo 12, esta idea de que necesitamos renovar el espíritu de la mente, de que hay una diferencia entre lo que es el seguimiento de Cristo, ¿sí?, y lo que podrían llegar a ser nuestras propias intuiciones, nuestras propias tendencias naturales, y el hecho de que por más que los cristianos generalmente se la agarren con la posmodernidad como el gran enemigo, ellos no dejan de ser posmodernos en ese proceso. O sea, simplemente que quizás pueden visualizar hacia afuera un enemigo, lo difícil es ver cómo ese tiempo histórico está presente en nosotros, súper inconscientemente, súper implícitamente en la forma en la que pensamos, en la forma en la que entendemos el mundo, en la forma en la que entendemos la familia, el dinero, el trabajo, el conocimiento. Nosotros somos seres históricos y por lo tanto somos seres posmodernos. No podemos sacarnos el vestido de la fe posmoderna, de la época posmoderna. No, vivimos acá. El punto es cómo se vive en esta época según la lógica del Evangelio. Cómo se vive acá según la lógica del Evangelio y sobre todo entendiendo que en realidad la iglesia fue puesta por el Señor y no fue puesta desde un punto de vista de respetar las cuestiones culturales de un tiempo histórico, porque la cultura se va retroalimentando y va cambiando, la contingencia del lenguaje, pero la iglesia en sí, sobre todo, no toda la iglesia, por eso yo celebro que hayan personas que Dios va levantando a través de la historia, que son pensantes, intelectuales del mundo y de la fe cristiana, para intentar llevar la fe cristiana al mundo, en el contexto histórico que nos toca. Y creo que llegar a ese punto tiene que ver con prepararnos para eso. Antes de seguir, me gustaría, Lucas, que le cuentes a la gente cuál es tu preparación académica, para que no de repente algunos vieron que mucha gente tiene ciertos prejuicios y te ve así jovencito. En realidad, ¿cuántos años tenés, Lucas? 36. No sos un jovencito de 20, ya pasaste. ¿Cuál es tu preparación académica? Y de esa preparación académica, ¿qué fue lo que más te interesó más allá de la formación? Yo estudié primero comunicación, soy comunicador social. Estudié primero en la Universidad de Córdoba y terminé mis estudios en la Universidad de Siena, en Italia. Posteriormente estudié literatura, letras modernas en la Universidad de Córdoba también. Estudié después una maestría, o soy magíster o máster en teología. Así que sí, teología, literatura y comunicación. Y me gusta mucho esa mutua interrelación de estos aspectos, porque quizás cuando uno intenta hacer meramente teología o meramente leer la Biblia sin tener el diálogo con otras ciencias, lo que terminamos haciendo es que la fe no puede entenderse a sí misma al margen de la realidad. Es decir, los científicos de los primeros siglos, ¿no?, durante la época del surgimiento de lo que hoy en día llamamos ciencia, empezaron a acuñar el concepto de que Dios se había revelado mediante el libro, que era la escritura, digamos, la Biblia, pero también el libro de la naturaleza. Entonces ellos decían, de estos dos libros Dios nos ha dado para que podamos entenderlo, ¿no? Y muchas veces queremos hacer teología o leer la Biblia, pero dando la espalda a ciencias como la filosofía, como la psicología, como la sociología, como las ciencias naturales. Es decir, darle espalda a todo lo que está pasando y equívocamente a lo que podríamos llegar a pensar, no es que vamos a entender mejor a Dios o a la revelación o a la escritura dándole la espalda a todos esos elementos, diciendo todos estos elementos nos distraen de entender todas estas cosas. Lo más probable es que si no somos conscientes
de todas estas voces, de todas estas interpretaciones, de todas estas investigaciones que intentan develar un poco el misterio de qué significa ser humano, y en ese sentido también cómo como ser humanos podemos mirar a Dios, entender a Dios, lo más probable es que estemos llamando a nuestros propios prejuicios de época, individuales, de grupo, de clase, de género, los estemos llamando a todos esos prejuicios simplemente Biblia, o Dios, o teología. Entonces, poder tener un contacto y un conocimiento del aporte de la investigación, de las ciencias sociales, naturales, de las diferentes áreas mediante las cuales los seres humanos intentamos darle sentido a la realidad, todo eso, creo yo, al menos, insufla nuestra búsqueda de Dios. Siempre, por supuesto, tamizando eso por una experiencia real, transformadora con Dios, con el Espíritu Santo, según la revelación, ¿no? No es dejar de lado la revelación, pero ser consciente de que somos sujetos, es decir, no somos personas objetivas. La idea de que podemos llegar a ser objetivos hace que consideremos nuestra propia subjetividad como objetiva. Y ese es un gran problema y que suele pasar mucho. Entonces, creo que la invitación es más bien poder ser conscientes de nuestra subjetividad, ser humildes al respecto de nuestra posición en el mundo, de nuestra época, de nuestros propios prejuicios, y desde ese lugar, con toda humildad, acercarnos a la Escritura, acercarnos a la revelación, acercarnos al pensamiento cristiano, a la doctrina, y desde ese lugar poder absorberlo y también traducirlo, que eso es un elemento fundamental. En ese sentido, qué fuerte que la forma en la cual el cuarto evangelio presenta a Jesús es como el logos. El logos, para los griegos, era como aquello que constituía el aspecto máximo, lo que daba orden y lógica al universo. Muchas Biblias lo traducen como el verbo, o algunas otras lo traducen como la palabra, ¿no? Pero dice, el verbo, o la palabra, o el logos, se hizo carne. ¿Sí? Se tradujo a sí mismo, Dios se tradujo a sí mismo para que nosotros lo pudiéramos entender. Jesús se tradujo y habló a su propio pueblo usando palabras, usando conceptos que su pueblo podía entender. De igual manera, nosotros, siguiendo el ejemplo del Logos, también tenemos que lograr hacer ese puente de traducción para que una persona que no vivió en los tiempos de Jesús pueda entender de qué va Jesús, en qué sentido Jesús es relevante para su vida, en qué sentido Jesús es la explicación a la gran pregunta del dilema humano, pero implica eso un gesto de traducción. Y en ese sentido creo que es buena parte del ministerio de reconciliación que tiene que ofrecer la Iglesia, en palabras de Pablo. Reconciliación que siempre es necesaria y que a la vez también tiene que ser bien comunicada, ¿no? Porque creo que aún el apóstol Pablo en su contexto de cultura griega, su contexto de imperio romano reinante en aquel entonces, tenía expresiones que por supuesto que traían el reino de los cielos a la tierra para que se comprenda, pero también el apóstol Pablo era muy preparado con respecto a lo que él sabía de la cultura, y el apóstol Pablo también era un intelectual de la época, que él iba a predicar a un Cristo crucificado. Por ejemplo, no quitaba que él tuviese muchísima información y hasta que citara como en Tito a los cretenses, a los filósofos de Creta y todo lo demás, y cómo él a medida que iba avanzando entendía que tenía que hacerse a los judíos, ¿no? A los gentiles, y eso no era una expresión de solamente me he visto como ellos, no, era entender el contexto, era intentar apoyar ciertas cosas que no eran ni legalistas ni prohibidas por la ley, pero que eran como una estrategia para llegar a ellos. Y yo creo que hoy la Iglesia, y creo que va todo lo que vos escribís, va por ese lado, tiene que no abstraerse del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y tenemos que intentar como Iglesia presentar una propuesta que por supuesto se vaya adaptando a los tiempos que vivimos. Y sobre todo vos realizás 3 preguntas con referencia a por qué los jóvenes se van de la Iglesia. Y es una de las preguntas que más los pastores y líderes se hacen actualmente, no tanto con la juventud mayor, te diría, pero sí con la generación de los teens, los adolescentes, los preadolescentes o los prejóvenes, por así decirlo, digamos de entre los 8 y los 18 años. Es como que las iglesias están impotentes frente a eso, y el libro intenta abordar un comienzo de solución. Va por ahí. Sí, creo que en buena medida tiene que ver con eso. Creo que es una de las grandes preocupaciones, no solamente del libro La Rebelión de los Santos, sino de mi último libro, que se llama 95 tesis para la nueva generación, y ahí lo digo bien explícitamente,
Quizás se me ocurre pensar que en estos libros el referente no es tanto el grupo de personas que van, eso, de los 10 a los 18 años. Mis libros tienen quizás en mente un público pasando un poco la adolescencia, en el sentido, yo diría quizás entre los 18 y los 35, incluso te diría 40, porque, a ver, intentando entender cómo funciona el desarrollo humano, generalmente en la adolescencia uno se está buscando, uno está entendiendo de qué va un poco la vida, entendiéndose a uno mismo, entendiendo cómo son las relaciones, la educación, el trabajo, etc. Y es bastante normal que en un periodo como ese, las personas como que tengan un momento de desconexión, se están buscando. Para mí eso es bastante esperable, es bastante razonable, y que en ese sentido quizás no me escandaliza tanto. Seguramente que a otras personas lo escandaliza un montón. A mí me escandaliza más bien el hecho de que personas que ya podríamos considerar como jóvenes adultos, ¿sí? A partir desde que empiezan la universidad en adelante, estamos viendo desde hace ya un buen tiempo cómo, de una manera muy triste, las iglesias no están sabiendo lidiar, quizás no ya con adolescentes hasta los 18, sino con ese otro grupo de personas que ya han tomado la decisión muchas veces de seguir a Cristo, han tomado la decisión de ser creyentes, de formarse y demás, pero también han tomado la decisión de ser ciudadanos, también han tomado la decisión de estudiar, también han tomado la decisión de ser adultos, y estamos viendo un éxodo, una migración, un genocidio en muchas de nuestras comunidades de fe, justamente con este grupo. Y a mí esto me hace pensar muchísimo, porque lo conozco personalmente, lo conozco en situaciones de muchos conocidos y muchos amigos míos, en el momento en el que, por haber estudiado ciertas cosas, en el momento en el que, por haber sido o por ser parte de ciertas preguntas, de ciertas búsquedas artísticas, culturales, de época, inmediatamente pareciera que todo eso va en detrimento de la experiencia de fe eclesial. Es decir, como que en algún momento el mensaje o el discurso es: jóvenes estudien, jóvenes fórmense, jóvenes aprendan, pero cuando efectivamente los jóvenes se forman, estudian y aprenden, empiezan a ser personas bastante incómodas dentro de la estructura eclesial. Y muchas veces las comunidades de fe, la pastoral, no le encuentra la vuelta a todo eso, y a menudo muchos de esos jóvenes terminan oyéndose de las comunidades de fe, o peor aún, terminan siendo expulsados de las comunidades de fe, muy concretamente, muy tristemente. Y estas no necesariamente son personas, y te diría más, en la gran mayoría de las veces no son personas que digan: ya no me importa la fe. Más bien son personas que están completamente cautivadas por la fe, que eligen a Jesús, pero quizás, si tuviera que sintetizar la pregunta de buena parte de mi generación, es: Jesús, sí. ¿Y la iglesia? Digamos, el problema para muchos no es en sí mismo Jesús, el Evangelio. No estaría siendo el problema de muchas personas que conozco, pero sí el dilema es: ¿qué hago con todo eso que leo en la Escritura? ¿Qué hago con el ejemplo de Jesús? ¿Qué hago también con muchas de las preguntas que escucho en la universidad, que escucho en mi trabajo, digamos, simplemente por ser una persona que vive en sociedad? ¿Qué hago con todo eso cuando después, dentro de una pauta eclesial, nada de eso o muy pocas cosas de eso tienen una participación, y pareciera que estas cosas como que vienen a romper la armonía? Y yo creo, y esto lo trabajo en uno de los ensayos de 95 tesis para la nueva generación, generalmente se ha visto el proceso de secularización en los siguientes términos: pensar que todo lo que es secularización implica menos Dios, es decir, Dios cada vez menos presente, Dios no tiene lugar en la sociedad, se deja aparte todo lo relacionado con la religión. Así se entendió la secularización durante una buena parte del siglo XX. Pero ya hacia fines del siglo XX se empezaron a dar cuenta los estudiosos del fenómeno religioso que la secularización no necesariamente tenía que ver con hacer desaparecer a lo divino.
sino más bien con la tendencia de ir metiendo las cosas en cajitas, por decirlo así. Es decir, no es que desaparezca lo divino, pero la secularización lo que hace es decir, bueno, Dios va en esta cajita, y esta cajita no afecta de ninguna manera a esta otra cajita llamada política, llamada familia, llamada ciencia, llamada lo que sea, ¿no? Entonces, cuando generamos el tipo de dinámica de decir, bueno, todo lo que existe para vos en sociedad, en la cultura, en el arte, en la academia, en tu vida social, no tiene lugar acá en la iglesia, aunque querramos hacerlo por el motivo de guardarnos del mal, en realidad lo que estamos haciendo es profundizar un modelo secularizador. Es decir, bueno, mientras cuando vos entrás en la iglesia te metés adentro de esta cajita y funcionás con estos parámetros, funcionás con esta lógica, hablas de esta forma, te relacionás con este grupo de personas, pero saliste de la cajita y de pronto vas a la universidad. Y en la universidad hablas de otra forma, te comunicas con otras personas, tenés otros valores, etc. Eso es algo que está pasando muchísimo. Y creo que la forma para remediarlo, más que enfatizar el hecho de que la cajita de Dios es una cajita que no se relaciona con las otras, es volver a una visión integral de la fe cristiana, una visión que logre integrar la experiencia eclesial con el trabajo, con la educación, con la vida en sociedad, con la política, con el arte, con la cultura, etc. Una visión integral creo que nos va a salvar de caer un poco en esta lógica de separar el ámbito de la fe del resto de la existencia. Eso, aunque nosotros lo pensemos como una manera de librarnos del mal del mundo o de ocultarnos del pecado del mundo, en realidad es una estrategia que tiende hacia la secularización, que técnicamente es lo que no queremos. Interesantísimo. Y sobre todo, ¿qué es interesantísimo? Y esto te lo pregunto como si fuera que, toma, acá te doy un café y estamos en mi casa. ¿No te sentís, Lucas, haciendo todo esto que, si bien, por supuesto, es una tarea que es necesaria, es relevante, pero no te sentís muchas veces como una voz que clama en el desierto? Quizás para algunas personas dentro de la institución, sí. En el sentido de que son personas que si aceptan el golpe, las cosas que estoy diciendo yo, pero no solamente yo, que conste que yo soy simplemente uno más de esta generación que está planteando estas dudas, estos problemas, estas necesidades, para quizás parte de la organización o de la institución eclesial, si acepta el golpe, si escucha realmente lo que se está diciendo, no puede dejar las cosas tal como están. Es decir, tiene que emprender cambios, reformas, transformaciones muy profundas. No simplemente decir, bueno, ahora dejamos de tocar la guitarra acústica y empezamos a tocar la guitarra eléctrica. Esas son mejoras estéticas. Se puede empezar por ahí, pero si no cambia el aspecto dogmático de cómo entendemos, por ejemplo, la relación fe-cultura, si no cambian aspectos dogmáticos en cuanto a cómo pensamos la misión, estamos hasta las manos. Y ojo, que no estoy diciendo cambiar el aspecto dogmático diciendo salgamos del cristianismo. No, no, no. Salgamos, por ejemplo, del fundamentalismo. Salgamos de una visión restrictiva de qué significa el evangelio, una visión que nada tiene que ver con cómo vivían los primeros cristianos en el primer siglo, cómo los padres de la iglesia hablaron acerca de la fe cristiana, y sí como quizás nosotros hemos mamado, y tenemos que decirlo con mucha humildad, de un evangelicalismo norteamericano muchas veces, del cual hemos aprendido muchísimas cosas y agradecemos esos aprendizajes, agradecemos muchas de las cosas que hemos recibido, pero con mucho cuidado también, ¿sí? Filtrando hasta qué punto esto es cristianismo y hasta qué punto esto es forma de existencia del sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como poder hacer ese filtro me parece algo muy importante para que no perdamos el rumbo del evangelio, pero como solía decir Lutero, y lo traigo a colación ya que el último libro tiene que ver bastante con Lutero, que no terminemos tampoco tirando al bebé con el agua sucia de la bañera, ¿no? Entonces, como poder evitar estos dos extremos, ¿sí? De llamar evangelio a lo que es simplemente una forma cultural moderna o del sur de los Estados Unidos, pero tampoco no terminar abandonando el corazón del evangelio por decir, bueno, mira, existen todas estas malas prácticas, esto es un problema, entonces ni una cosa ni la otra. Entonces creo que parte de poder evitar estos extremos es movilizar procesos de repensar cómo hacemos las cosas, de revisar los verdaderos fundamentos históricos
sociológicos, espirituales, bíblicos de las cosas que hacemos y poner nuestra forma de existencia a la luz de la palabra. Porque es muy fácil abanderarse y decir, bueno, yo hablo de Dios, y como hablo de Dios, en algún punto considero que yo estoy hablando prácticamente en nombre de Dios. Entonces fácilmente decimos, claro, ese otro no habla en nombre de Dios, ese otro no entiende a Dios, pero yo implícita o explícitamente, como cito la Biblia, o como digo Dios, o como tengo una referencia eclesial o doctrinal, fácilmente puedo llegar a decir, no, bueno, sí, yo sé de qué va Dios. Pero ahí es donde tiene que ganarnos la humildad y no dejarnos llevar, por ejemplo, por una perspectiva súper individualista posmoderna, ¿no? Si vamos a agarrárnosla con la posmodernidad, agarrémosla, por ejemplo, con un individualismo o con un cuentapropismo religioso, ¿no? De decir, yo, en mi propia fe, en mi propia espiritualidad o la de mi pequeño grupo, nosotros somos los que entendemos todo y ellos otros no. Creo que ese tipo de lógica de nosotros o ellos se termina pagando muy caro a la larga, ¿no? Y que de alguna manera nos impide escuchar la sabiduría del pueblo de Dios, una sabiduría que nos viene de un sinfín de historias, de momentos históricos, de procesos culturales, de diferentes denominaciones, tradiciones teológicas. Poder ser humilde y escuchar esas voces, ¿no? Como decía C.S. Lewis, de salir de un esnobismo cronológico. El esnobismo cronológico, dice C.S. Lewis, es pensar que lo nuevo, es decir, lo que nosotros estamos viviendo, esto es lo correcto. Esto es la forma en la que nosotros hacemos, esto es lo correcto. Dice, salgamos de ese esnobismo y más bien seamos humildes a escuchar la voz del pueblo de Dios hablándonos de todo tiempo, de toda cultura, porque ese también ha sido el obrar del Espíritu Santo a lo largo de la historia. No somos nosotros, como decimos en Argentina, la última coca del desierto. Sí, en muchos aspectos hay que tener en cuenta también que desde el punto de vista de ser iglesia, hay que intentar huirle al individualismo y al orgullo de nuestro modo de pensar y a, defenderlo a toda costa. Y no lo defiendo porque quiero guardar la sana doctrina. A veces es una cuestión de orgullo personal, de no reconocer que estoy equivocado, porque ahí me tengo que humillar, ¿no? Y creo que en la iglesia se cruza mucho el orgullo en muchas pautas y sobre todo nos olvidamos de dos cosas que son tremendas y que tienen que ser parte de todo cristiano, intelectuales o no, estudiosos profundos de la palabra o simplemente, ahí neófitos queriendo crecer y avanzar en el camino del Señor, que tienen que ver con el temor de Dios y la actitud de pacificador. El temor de Dios y la actitud de pacificador. Yo puedo estar en contra tuyo, pero tengo que tener temor de Dios para no irme contra vos y avanzar contra vos y atacarte, pero casi inventando cosas que no tengo la base, pero siento del Señor que es así, ¿viste? Hay una locura en el ambiente donde vos ves un video donde el video de repente está buenísimo y te vas a los comentarios y hay cada uno que comenta cada cosa y vos decís, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué certeza tiene? Pero como comentar es gratis, ¿viste? La gente pone, no tiene problema. Pero a estudiar, volcate, intentá comunicarte con la persona, comunicate conmigo, decime qué te está pasando, lleguemos a un acuerdo. Entonces, hay desde mi perspectiva, mucha falta de temor de Dios y mucha falta de reconocer que una de las bienaventuranzas es bienaventurados los pacificadores, donde lo que menos ves es pacificador, es donde no estás de acuerdo, andate de acá o te vas o lo que sea, y no llegar a un punto de acuerdo en todos los momentos, ¿no? Y también eso nos habla de madurez. Por eso es que yo no noto, Lucas, que vos seas alguien que intente atacar déspotamente al sistema o a la iglesia, sino que noto que tenés una actitud pacificadora y reconciliadora y de alguna manera moderadora con lo que escribís, desde el punto de vista de intentar, conectar lo que es la función del llamado de la iglesia a predicar, a enseñar, a formar creyentes comprometidos con la obra de Dios y con la sociedad también, porque servimos a Dios sirviendo a los hombres que se van convirtiendo de la sociedad, y también generar un punto de comunión entre los creyentes que por supuesto tienen diferentes formaciones y están allí en el tremendo arte de la convivencia en la iglesia, ¿no? Para
para encontrar a los que son, bueno, de querer hacer poco, con intentar ayudarlos, y a los que quieren hacer más o están más formados o intentan de repente llegar a nuevos espacios y que por falta de formación en los líderes le ven a eso y tienen una aversión a eso y dicen, no, esto que estás queriendo meter en la iglesia, no, y bueno, de alguna manera estás orientado a eso, ¿no? Sí, creo que en buena medida, desde hace ya muchos años para mí, ese pasaje donde Pablo habla acerca de que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, ha sido muy importante en mi propio camino de fe, y así lo he entendido, y también he podido reconocerme en esas palabras del Señor acerca de que son bienaventurados los pacificadores. En ese sentido, estos libros son puentes. Quizás algunas personas, al ver un abismo, se sienten intimidadas y lo que hacen es cavar más profundo para que el abismo crezca. En ese sentido, no creo que ese sea nuestro llamado, no creo que esa sea nuestra necesidad. Y Chesterton, que es un autor que me gusta mucho, decía que para intentar buscar la reforma o el cambio de alguna persona, de alguna institución, de algún modelo, hay que empezar por un profundo amor. Aquello que no se ama no lleva a dedicar la vida, el pensamiento, la generosidad en el tiempo, en el actuar, sino que más bien lleva hacia la indiferencia, o hacia el odio o hacia la indiferencia. Me gusta pensar que si hoy en día hay muchos adolescentes jóvenes que están haciendo preguntas acerca de por qué, o sea, esto es así, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿No? Como ese tipo de mecanismos, si hay muchos jóvenes y adolescentes que están haciéndoselos, es porque están interesados, digamos. Si realmente no tuvieran interés en lo que está pasando, más que decir por qué, dirían, buen viaje, nos vimos en Disney, no tendrían absolutamente ningún tipo de compromiso vital con eso. Si alguien toma la actitud de un niño de preguntar por qué, es porque hay un profundo interés. Qué triste que para algunas personas la pregunta del por qué, o la pregunta en general, se ha visto como un elemento intrusivo, ¿no? Creo que necesitamos trabajar un poquito más ese aspecto, de como se suele decir, ¿no? Jesús es la respuesta. Hay un episodio del podcast que hice sobre la rebelión de los santos, que si lo quieren buscar está en Spotify, en YouTube, donde hablaba con un pastor argentino que se llama Julio López, y Julio me decía, sí, en nuestra época, cuando recién me convertí, cantábamos una canción de Andy Crouch, creo que era, que decía, Jesus is the answer, es decir, Jesús es la respuesta para el mundo hoy. El punto es que Jesús también es la pregunta, Jesús también es el que nos invita al conocimiento, no solo es la respuesta, sino es el que primeramente nos invita a salir detrás de sus pisadas para caminar detrás de su legado, ¿no? Entonces hay un gesto de salto, hay un gesto de peligro también, ¿no? No. La fe sin peligro no es fe, es simplemente una especie de nueva cosmovisión que, cerrada en sí misma, funciona lógicamente en la mente de la persona. Si hablamos de fe es porque no la tenemos tan clara. Sabemos que ese es nuestro referente, sabemos que tenemos que seguir caminando, sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero que él sí. Sin embargo, nosotros, mientras tanto, en el momento, no es que la tenemos resuelta. A veces vivimos demasiado como si la tuviéramos resuelta, pero ojo, eso no es cristianismo, eso es simplemente deseo de que la cabeza no haga cortocircuito, ¿no? Son cosas un poco diferentes, y en ese sentido me parece que es muy importante como poder dividir las aguas. ¿En qué sentido estamos hablando de evangelio y en qué sentido estamos hablando de tengo miedo de que las cosas cambien? ¿En qué sentido estamos hablando de las palabras de Jesús y en qué sentido estamos hablando de si yo entiendo las palabras de Jesús de otra forma implica que tengo que hacer muchos cambios? O yo personalmente o nosotros como comunidad de fe. Y una comunidad de fe que está apuntando a conocer la voluntad del Dios, porque no somos alguien con una idiosincrasia personal o cultural, sino que llevamos el reino de los cielos en nuestra sangre, ¿no? Y eso tiene que ser, sobre todo, fomentado con esto que vos decías hace unos minutos, que es el amor, el respeto, y aún si es irreconciliable, me explico, ¿no? Agua, aceite, Satanás, Dios, el mundo y el reino de los cielos.
o las tinieblas y la luz, o sea, irreconciliable, bueno, pero por lo menos con respeto, ¿no? O sea, me explico, ¿no? O sea, te vas al infierno, pero bueno, respeto tu decisión, pero no te voy a atacar por eso tampoco, ¿eh? Más allá de que nos manda la Biblia también a hacer apologetas, a luchar ardientemente y a defender con paciencia, doctrina y todo lo demás, todo ante todo aquel que demande razón de la esperanza. Yo entiendo todo eso, pero lo que estamos hablando con Lucas, para toda la gente que está mirando el video, tiene que ver más con la antesala a todo eso y sobre todo responder preguntas que son orientadas a poder encontrarle un paradigma que sea realmente bíblico para con la atención a la gente. De hecho, si hablamos de conocimiento y de estudio, y Jesús le daba respuesta a todos. Todos, los escolarizados, los académicos, los religiosos, los no religiosos, buscaban a Jesús y les daba respuestas. ¿No? Les daba respuestas. Y esto que decía Lucas, que quiero meterme un cachito y salgo, que Jesús también es la pregunta, ¿no? Esa idea de Jesús también nos hace cuestionarnos cosas, Jesús también nos hace presentarnos delante de su palabra y vernos tan cual somos, donde apuntamos a cómo estamos nosotros personalmente dentro, ¿no? Y de hecho, vamos a meternos, Lucas, si te parece, en las 95 tesis para la nueva generación, que es tu último libro y el segundo en Editorial CLIE, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la postura de lo que fue un paralelo, ahora que se viene en octubre, de lo que es el aniversario de la Reforma Protestante y de las 95 tesis de Lutero, y cómo vos haces un símil en tu libro de lo que sería hoy en día el poder plantear ideas, cuestionamientos, pero para la nueva generación a modo de Lutero. Así que ahora estamos aquí con Lucas Lutero. Para todos ustedes que están aquí con nosotros, contanos un poco de eso, dale. El libro surge de varios años de venir estudiando la Reforma del siglo XVI y particularmente la teología y la biografía de Lutero. Es un poco el fruto de todo eso. De hecho, mi tesis de maestría en teología la hice sobre la doctrina de la justificación por la fe de Lutero, pero no tanto como se la suele hacer en un sentido estrictamente dogmático, sino más bien intentando comprender el ámbito existencial del propio Lutero y de la época en la que él vivió. Es decir, en otras palabras, ¿qué implicaciones tenían esas ideas sobre Dios para la vida real de las personas reales, ¿no? Eso fue un poco lo que despertó mi deseo de escribir sobre eso y investigar eso. Y mientras iba investigando sobre esa doctrina y sobre otros aspectos del pensamiento y de la teología de Lutero, me fui dando cuenta de que muchas de las cosas que iba descubriendo, que iba aprendiendo, me generaban, mirá qué interesante esta anécdota para pensar este tema. Mirá qué interesante este punto de su biografía para pensar este otro. Mirá qué interesante este aspecto de su teología para imaginar una respuesta sobre este tema. En ese sentido, digamos que fui haciendo un trabajo hermenéutico, ¿no? Lutero está allá en el siglo XVI, está con todo el imaginario de ser el gran santo del protestantismo y el gran demonio del catolicismo, y Lutero no fue ni una cosa ni la otra, pero quizás el hecho de poder acercar un poco a Lutero de este lado de la historia, traerlo un poquito más para dialogar, y en ese sentido yo, o sea, quizás lo primero que surgen las 95 tesis es decir, mira, es un libro sobre cómo Lutero escribió 95 tesis en 1517. No, no es un libro que hable de las 95 tesis de Lutero. Es un gesto similar al de lo que quisieron hacer las 95 tesis de Lutero, que en ese sentido eran una meditación teológica a partir de un dilema que Lutero reconoce en su tiempo. En este caso, las indulgencias. El tema es que eso terminó despertando un montón de procesos sociales, culturales, históricos y religiosos que cambiaron el mundo para siempre. Pero a mí me gusta mucho ese concepto de sentarse para meditar, ¿no? Y uno puede sentarse a meditar en un solo tema y darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas, pero en este caso quise jugar un poco. Quise jugar un poco con el concepto de que, ¿será que se me pueden llegar a ocurrir 95 ideas sobre lo que está pasando, sobre algunas preocupaciones que detecto, y poder desarrollar cada una de esas ideas disparadoras? Porque eso es una tesis, es una idea disparadora. Es cortita, es polémica, tiene que ver con algo que está pasando,
y desarrollar cada una de ellas en un ensayo. Y en ese ensayo conectando con algo de lo que está pasando, con algo de lo que son nuestras preocupaciones, con aspectos que tienen que ver en particular con los dilemas de la nueva generación, pero conectando de alguna manera con algún aspecto de la biografía, el pensamiento o la obra de Lutero. Entonces, a lo largo de este libro, Lutero va apareciendo, ¿sí? Es mi invitado a charlar, digámoslo así, ¿no? Yo soy Mirta Legrand y lo invito a Lutero a charlar conmigo. Entonces yo le voy proponiendo cosas, se me ocurre tal cosa, tengo este problema, mi generación está pasando por esto, veo en las iglesias esta situación, y Lutero propone, bueno, mira, en el año 1524 escribí este tratado, quizás te puede servir para pensar este tema, ¿no? Entonces, a veces Lutero participa con una cita cortita, chiquita, prácticamente intrascendente, otras veces me paso buena parte del ensayo elaborando su pensamiento, otras veces convoco algún aspecto de su vida, alguna característica de su temperamento o de su personalidad o de su mente, y de esa manera voy haciendo este puente, ¿no? Este puente, porque volviendo a lo que hablábamos cuando estábamos empezando esta charla, dijimos que muchas veces la gente se la agarra con la posmodernidad, pero no necesariamente para defender el cristianismo, sino para defender la modernidad. Es decir, sería todo mejor si las cosas fueran como eran hace 20 años, ¿no? Yo lo escuché una y otra vez, ¿no? Y se cree que eso es ser parecido al Evangelio, y no. Es otra época histórica, simplemente. Hace 20 años, hace 50 años, hace 150 años, era otra época histórica. Y hace 500 años, la época de la Reforma, también es otra época histórica. Y que como tal es una época que debe ser atravesada por el Evangelio, pero que en ese sentido no se convierte en un arquetipo que todos los cristianos deben seguir, o que todos los cristianos deben buscar. Muchas veces cuando la gente habla de la Reforma, o reivindica a Lutero, o pasa mucho con Calvino particularmente, más que entender como ciertos conceptos teológicos o como ciertas claves de lectura bíblica, hay una búsqueda de poder recrear el tiempo histórico. Es decir, la iglesia, si volviera a ser, si volviera a funcionar, si volviera a tener los problemas y las soluciones que los reformadores dieron en 1500, esa iglesia sería una iglesia victoriosa. Sería más o menos como decir, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un molde de lo que fue la iglesia primitiva y volver a vivir este molde, es decir, tener los mismos problemas, tener las mismas soluciones. Y lo cierto es que ni una cosa ni la otra significa ser la verdadera iglesia del siglo XXI. El siglo XXI tiene sus propios dilemas, tiene sus propios conflictos. Me gusta mucho una metáfora que utiliza un estudioso de Lutero, que dice: el siglo XVI, finales de la Edad Media, tenía una cerradura espiritual, ¿no? Tenía una cerradura espiritual compuesta por sus angustias, por sus problemas, por sus miedos, por sus preguntas. Todo eso era una cerradura espiritual que separaba a la gente del siglo XVI del encuentro con Dios. Había una cerradura. Y la doctrina de la justificación por la fe fue la llave que abrió esa cerradura. Es decir, Lutero encuentra en la doctrina de la fe una llave para abrir la puerta y salir a jugar, como la canción de los niños, una puerta para abrir la llave a la angustia psicológica, existencial y espiritual del siglo XVI. Pero ojo, si nosotros agarramos la llave de Lutero y la queremos traer, no entra en la misma cerradura, porque nuestra cerradura no es la del siglo XVI, ¿sí? Necesitamos entonces poder, con la guía del Espíritu, a la luz de la Escritura, con el corazón del Evangelio y con Cristo como maestro en todo el camino y como Mesías y como Señor, encontrar una llave que logre destrabar las angustias, la tristeza, las preguntas, las necesidades del siglo XXI. Si simplemente queremos agarrar la llave de Lutero, la que le sirvió a él, la que le sirvió a la generación de la Reforma, si queremos agarrarla y traerla para acá, no va a abrir prácticamente nada, porque nosotros no somos personas criadas en el siglo XVI, porque nuestra cerradura no es la misma que la de Lutero ni la que tenía la generación de la Reforma. En ese sentido, estas 95 tesis mías son como una meditación sobre cómo debería ser esa llave que abra la cerradura del siglo XXI. Aún hilando finito en todo esto que estamos hablando, aún la Biblia tiene
descripciones de modos de conducta que no coinciden con hoy. Sí, las cuestiones morales y todo eso, pero cuando dice amos, esclavos, esclavos, o sea, en la gran mayoría de los países del mundo, aunque en otros hay esclavitud, no tienen un carácter cristiano, pero en los que tienen un carácter cristiano ya no hay más esclavitud. Del siglo XVIII a XIX en adelante no se abolió la esclavitud en los grandes imperios. Me explico, ¿no? Más allá de la discriminación y todo lo demás. Entonces hay muchos aspectos, igual que el rol de la mujer en la Biblia, donde se denota muchísimo culturalmente, y que Jesús viene a intentar cambiar la percepción desde el punto de vista de traer el reino de los cielos a la tierra, y un montón de cuestiones que desde un punto de vista pensante lo podemos llegar a comprender, y desde un punto de vista extremo, para abajo, maniqueo, no, es como que se sigue trayendo esos conceptos desde esa cultura sin entender la cultura ni siquiera. Lo dice la Biblia y ya está. Y esa falta de madurez pensante es la que nos desespera a algunos de nosotros, donde decimos cómo aprender a pensar, pero no al nuevo creyente, a los líderes. Y ni que hablar, Lucas, que realmente es un tema que a mí es como una flecha en el corazón, como cuando Pablo decía: lo que más se agolpa sobre mí es la preocupación por las iglesias, en el libro de 2 de Corintios. Es la cuestión moral, ¿viste? Que la cuestión moral, o sea, la cuestión moral en las iglesias evangélicas, en algunos aspectos, en todo lo que tiene que ver con lo sensual, lo sexual, la economía, no el talón de Aquiles, no, es lo que más nos está alejando de lo que el mundo espera como iglesia. ¿Qué pensás al respecto y cómo lo abordaste desde tus libros? Yo creo que quizás en diferentes momentos de la historia hubo diferentes problemáticas, ¿no? Como grandes problemáticas que convocaron la reflexión teológica y que marcaron como el centro de los debates y de las preocupaciones de la época. Pienso, por ejemplo, que el siglo IV fue el siglo del debate cristológico, ¿no? Ahí estuvo el concilio de Nicea, estuvo el concilio de Constantinopla. Fue un tiempo donde ese fue el tema. Se habló de eso, se habló. Pienso, por ejemplo, en el siglo XI, que fue una época donde se debatió mucho sobre la obra de Cristo, ¿no? La teoría de Anselmo, de Abelardo, de Bernardo. ¿Qué significaba la obra de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz? Pienso que el siglo XVI, por ejemplo, fue una época de gran meditación sobre el sentido de la salvación, la soteriología, ¿no? Y generalmente se suele hablar de que el siglo XX fue el siglo de la Iglesia. Fue como nunca antes se le dio a la doctrina de la Iglesia un gran espacio, ¿no? Los teólogos se volcaron sobre la reflexión sobre la iglesia una y otra vez, y quizás no le dedicaron tanta atención a hablar sobre la Trinidad, sobre la cristología, pero sí sobre la iglesia, mucha reflexión sobre la iglesia. Creo que el siglo XXI, y quizás me estoy adelantando porque falta mucho para este siglo XXI, pero quizás el siglo XXI siga siendo un siglo que se concentre en la dimensión de la iglesia, pero quizás creo que va a ser el siglo de la meditación teológica sobre la cultura, sobre cómo sucede esta relación fe-cultura. ¿Por qué? Porque desde hace ya varios siglos venimos caminando hacia sociedades occidentales donde la cristiandad va desapareciendo. Es decir, con cristiandad no me refiero a la iglesia. La cristiandad es el nombre que se le da al proyecto cultural, político y social que sobre todo se manifestó en Europa durante el medioevo y que desde el medioevo en cierto sentido ha ido retrocediendo, ¿no? Ha ido teniendo cada vez menos lugar en el espacio público, en la dimensión filosófica, en el poder simbólico a nivel social, ¿no? Ha ido retrocediendo eso. En Europa se ve mucho, en Estados Unidos también, y en América Latina el ritmo de todo eso es un poco diferente. Sin embargo, ¿no? Vamos en camino hacia sociedades cada vez más plurales, sociedades cada vez más secularizadas, con una presencia de lo religioso, pero quizás más en el ámbito de lo privado, etc. Entonces, creo que en una situación como esta, donde va siendo cada vez más evidente que cultura o sociedad, iglesia o fe no son lo mismo. En el siglo XIV, iglesia y sociedad eran lo mismo en Europa.
¿sí? Eran absolutamente lo mismo. Entonces no existía la posibilidad de preguntarse cuál debe ser la relación iglesia-cultura, porque para ellos lo percibían como algo bastante similar. Incluso pensemos en la Reforma. Por ejemplo, Lutero, para hacer su reforma, se apoya en los príncipes. Lutero no podría haber hecho su reforma sin los príncipes, y Lutero consideraba, de hecho, a los príncipes los grandes pastores de la iglesia. Cuando Lutero se muere, los que quedan a cargo en buena medida de llevar adelante la reforma eran los príncipes alemanes. Es decir, hoy en día eso nos parecería rarísimo. Como decir, bueno, a ver, necesitamos un nuevo pastor en la iglesia, a ver cuál es el intendente, cuál es el gobernador, vamos a buscar al presidente para pedirle que sea el pastor de la iglesia. Ni se nos ocurre una cosa como esa. ¿Por qué? Porque la distancia entre cristianismo, es decir, el evangelio, el seguimiento de Jesús, y cristiandad, es decir, la forma cultural que vio en el cristianismo el factor de unión social, cada vez están más lejos, ¿no? Y cuando están siendo más lejos, como cristianos, vamos siendo cada vez más conscientes, no solamente de las diferencias que tenemos con la sociedad, sino también de las diferencias que hay entre el verdadero cristianismo y la cristiandad. La cristiandad no era el verdadero cristianismo, y por eso a mí me pone de la nuca cuando las personas quieren volver a vivir en la cristiandad. Cuando verdaderos cristianos dicen, no, lo que nosotros tenemos que hacer es volver a gobernar todo, volver a dominarlo todo. Te cuento, te aviso que en la historia eso nunca salió bien, jamás salió bien. Cuando el cristianismo quiso jugar con la lógica de tener el poder de la cultura, de tener el poder de la sociedad y que no hubiera distinción entre iglesia y cultura, siempre salió mal. Y en ese sentido creo que cada vez vamos siendo más conscientes de poder pensar, y esto lo tomo de Kierkegaard, esto no se me ocurre a mí. Kierkegaard decía que el verdadero cristianismo es diferente tanto de la cristiandad como de la sociedad. Son dos cosas diferentes. Y de igual manera podría decir Bonhoeffer que el verdadero ser cristiano es diferente tanto del irreligioso como del religioso. Y en ese sentido es una posición súper incómoda la de ser seguidor de Jesús. Es una posición que nos saca de estas respuestas más sencillas. ¿Sí? Ir por el camino o de la religiosidad, de la cristiandad, o ir por el camino de lo irreligioso y de lo puramente distanciado del mundo de Dios. Creo que estamos invitados en una época como esta a meditar y a poder reconocer que ser cristiano es ser una alternativa. Es una alternativa que en ese sentido no se confunde ni con los poderes de este mundo, pero tampoco con el proyecto político de una cristiandad que gobierna sobre el mundo. El reino de Dios no viene desde arriba, sino que brota desde abajo. El fruto del Espíritu va ganando desde abajo en ese sentido. Cuando queremos imponerlo desde arriba, muchas veces descubrimos la cara más terrible del cristianismo, ¿no? Y tenemos mucha historia en la espalda como para darnos cuenta de ejemplos en los cuales esto ha aparecido una y otra vez. Mucha historia y mucha sangre, lamentablemente. Mucha historia y mucha violencia, lo cual es la paradoja de esto que vos hablaste, de cuando el cristianismo se quiso mezclar con el poder. Tarde o temprano los intereses ganaron por sobre el interés general del reino de los cielos en la tierra, ¿eh? Lucas, ¿temés por tu vida por ser un intelectual cristiano en Europa con los tiempos que se vienen? ¿Si temo? Por tu vida. No. Porque te puedan llegar a buscar para matarte el día de mañana. Y si eso sucede, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Y de cualquier manera, sea en la vida o en la muerte, somos de Él. Pero no, en ese sentido no creo que tengamos que tener temor. Creo que tenemos que tener, por el contrario, valentía, la valentía de ser seguidores de Jesús. Y de que si de alguna manera, como decía el apóstol Pablo, llegamos a compartir algunos de sus sufrimientos, para nosotros es un privilegio, es un honor. No debería ser un factor de miedo, y mucho menos un factor para construir trincheras, para guardarnos de que no nos pase. En la vida o en la muerte somos de Él. Excelente, excelente. Es así. Tanto Cristianismo y Posmodernidad como las 95 tesis para la nueva generación son dos libros que en el canal vamos a hacer la reseña próximamente, así que estén atentos. Pero Lucas, contanos cómo la gente puede llegar a vos, contanos cómo puede llegar a tu trabajo, más allá de los dos libros que estamos presentando en esta entrevista, contanos tus redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, yo soy una persona muy inquieta, eso tengo que decir, soy una persona muy inquieta desde toda la vida, entonces he hecho varias cosas, además de los libros de teología, como pueden ser estos dos, también tengo otro libro de teología que se llama Arte y Fe, hay otro libro de teología que se llama La Tradición Suprema y que tiene que ver con varias de estas cosas que veníamos conversando sobre la relación entre el cristianismo y los poderes temporales. Y después también soy músico, soy cantautor y pueden escuchar mis canciones, las pueden buscar en Spotify, están en YouTube también, pero siempre recomiendo que entren a Google y pongan Lucas Magnin y Google va a hacer todo el trabajo, no hay que buscar mucho más, Google va a hacer todo el trabajo, ¿sí? Pero me buscan por ahí y podemos estar en contacto, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, me pueden buscar en YouTube también, estoy subiendo videos frecuentemente a YouTube, así que podemos estar en contacto por ahí, me pueden mandar un mail. De cualquier manera, intento más o menos estar presente en las redes, poder tener un diálogo en la medida de lo que es posible y sobre todas las cosas poder compartir la alegría del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, de una manera en la cual nuestros contemporáneos lo pueden entender, pero yo también soy contemporáneo de ellos. Entonces también tiene que, o sea, cuando no es simplemente lo hago por los demás, lo hago porque los otros necesitan escucharlo. Yo también necesito escucharlo en mi propio idioma. La misma verdad del Evangelio que se dijo hace 2000 años, yo también la necesito escuchar en un término o en algún sentido que sea relevante para mí. Así que eso, búsquenlo en Google y dejen que Google haga el trabajo. Excelente, muchísimas gracias Lucas por este tiempo, realmente lo disfruté mucho, me gusta hablar con gente pensante, me gusta también generar que la gente pueda pensar, pueda tener una actitud crítica constructiva con referente a todo, a lo que uno hace, a la función de uno, a su rol, a aprender a animarse, a cruzar por estos puentes que bueno, tienen que ser no solamente tus libros, sino conversaciones como esta, que tienden a que nuestra vida vaya por ese lado, ¿no? Por ese lado. Así que gracias, Lucas, gracias. Y a todos ustedes que están del otro lado y que espero que si han llegado hasta aquí, les digo, para conseguir los 2 libros de la editorial CLIE, ya saben, ingresen al sitio de CLIE.es, allí directamente ponen los títulos o ponen el nombre del autor y van a salir los 2 libros de Lucas Magnin aquí que van a estar y pueden aprovechar el cupón de descuento COMRODO para que puedan acceder a los 2 libros con un descuento o cualquier otro material de editorial CLIE y también de esa manera van a bendecir a nuestra familia y al canal con su compra de estos materiales. Muchísimas gracias a todos los que han visto hasta aquí el video. Recuerden, también pueden conseguir los libros en Amazon. Sí, utiliza también los links de compra en Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado. Y saben que también pueden conseguirlos a través de todas las editoriales que están aquí, donde están todos los sitios web de las librerías distribuidoras cristianas de CLC y otras que tienen el cupón de descuento COMRODO también para acceder a los materiales con un descuento en tu compra online. Y recuerden, si se quieren comunicar con nosotros, estamos aquí para servirles con responsabilidad en este número de teléfono que figura en pantalla. Sigamos adelante firmes, sabiendo que más allá de todo lo que hablemos, como dijo Salomón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Pero no te vayas de este video con la entrevista con Lucas Magnin aquí en el canal sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!